¿Se escucha bien ahí? Sí. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andan? Me tienen multado acá el licenciado Martínez, así que voy a ser breve. Estamos aquí reunidos para presentar el libro El concepto de transferencia en los escritos de Lacan, trabajo que surge como un extracto de unas conferencias que estuvo dando Juan Manuel en el 2015. El señor es Juan Manuel Martínez, autor del libro. Nosotros nos conocemos con Juanma desde el año pasado a partir de un comienzo fallido de maestría en psicoanálisis, comienzo fallido de él porque yo sigo sufriendo la maestría. Y bueno, a partir del año pasado empezamos a colaborar en algunos, yo empecé a colaborar, mejor dicho, en algunas cuestiones en las que Juanma venía ya trabajando desde hace un tiempo, sobre todo con gente del Loica, que es, corregime si me equivoco, es un grupo psicoanalítico, una asociación que tiene sede en México, que es donde el señor ha estudiado, donde ha hecho su formación. Y bueno, a partir de eso empezamos a trabajar juntos en algunos temas que nos interesan. Y bueno, por eso también la convocatoria acá a la presentación del libro. Esta tarde nos acompaña también el licenciado Daniel Camps. Y bueno, vamos a empezar haciendo algunas reseñas del libro en cuestión. No sé, ¿vas a empezar vos, Juan? Sí, yo. Bien, adelante entonces. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Primero que nada, muchas gracias por haber venido. Antes de arrancar con lo que preparé para hoy, en torno al trabajo de la transferencia y del libro, quería hacer un par de agradecimientos a muchas personas que se esforzaron para que hoy pudiéramos estar acá. Un agradecimiento especial a Viviana Martín Cardelo por hacernos el contacto con el lugar, a Ana Clara Brunoto por permitirnos estar acá hoy, a Emiliano Lucero por todo el trabajo que ha hecho para que se escuche bien. Obviamente muchas gracias a Gonzalo y a Daniel Camps y a todos ustedes por venir. Así que bueno, dicho eso, yo me quiero tomar unos minutos. Es complicado siempre una presentación de libro porque siempre es un poco de mal gusto que uno hable sobre su propio libro. Entonces en ese sentido tengo la ventaja de contar con dos colegas que además son amigos que van a guiarnos un poco más sabiamente a través de las cosas que quizás a ustedes les interesa saber sobre el libro. Yo solamente voy a tomar unos minutos al inicio para contarles sobre un movimiento, ¿sí? una operación que genera un autor como Jacques Lacan sobre un concepto que en psicoanálisis ya tenía una larga tradición antes de su llegada, y es el concepto de transferencia, ¿sí? Para eso voy a contarles un poco unos temas que están trabajados en el capítulo 2 del libro, que se llama La detención de la dialéctica. Voy articulando algunas cosas de ahí y después pasamos a mis compañeros que también hagan algunos comentarios al respecto. En el capítulo 2 del libro que presentamos hoy, se trabaja en torno a un texto que se llama Intervención sobre la transferencia. Es un texto de Lacan que pueden encontrar en los escritos y que es el resultado de una conferencia que fue pronunciada por Lacan en el Congreso de Psicoanalistas de Lengua Romance del año 51. Ustedes saben que a lo largo del libro lo que yo postulo es que lo hablaremos seguramente un poquito más adelante, pero lo que yo postulo es un trabajo en torno a la noción de transferencia, a las distintas nociones de transferencia que van a poder encontrar a lo largo de los escritos, ¿sí? Yo tenía la intención de hacer un trabajo sumamente acotado, por eso elegí únicamente los escritos y por ejemplo no trabajar los seminarios o los otros escritos. Y lo que quiero contarles ahora en este momento es una pequeña sección de lo que trabajé, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la noción de transferencia que se comparte en este escrito de Lacan en particular, ¿sí? En Intervención sobre la transferencia? A mí me parece un texto sumamente interesante porque lo que Lacan propone en él es una lectura dialéctica de los fenómenos propios de la clínica psicoanalítica. Y entonces, para hacer esta lectura dialéctica, él recoge un caso de Freud, el caso de la señorita Dora, y lo articula de forma dialéctica de manera tal que nos explica dialécticamente qué es lo que sucede en esa transferencia, ¿sí? Por supuesto,
Lacan le imprime siempre su sello de Lacan y al final es un viraje realmente magistral que trataré de contarles un poco el día de hoy sin extenderme demasiado. Como los que me conocen saben, me gusta trabajar mucho con citas, así que bueno, voy a tener que leer algunas citas porque me parece que si no caemos en el problema del Lacan Dixit, y en ese sentido uno puede decir que Lacan dijo cualquier cosa, ¿no? Entonces, todas las citas que voy a citar provienen del texto de Intervención sobre la Transferencia, a menos que yo les indique lo contrario. ¿Ok? Entonces, comienzo y lo vamos articulando juntos. Dice Lacan: en un psicoanálisis, el sujeto, hablando con propiedad, se constituye por un discurso donde la mera presencia del psicoanalista aporta antes de toda intervención la dimensión del diálogo. Entonces ya empieza con una cuestión disruptiva, ¿no? Porque en realidad hay muchísimos colegas que en realidad sostienen que el psicoanálisis no es un diálogo, que el psicoanálisis sería una especie más bien como de monólogo con un observador. Incluso esa es la forma en que a Freud le gustaba pensarlo. Freud no hubiera aceptado como tal que el psicoanálisis era un diálogo. Pero es importante porque Lacan va a sostener la idea del diálogo para darnos a entender la noción de una idea dialéctica. ¿Sí? Sigo entonces un poquito más. El psicoanálisis es una experiencia dialéctica. Y esta noción debe prevalecer cuando se plantea la cuestión de la naturaleza de la transferencia. O sea que si el psicoanálisis es dialéctico, tenemos que entender que la transferencia también es dialéctica. ¿Sí? Y ahí viene el postulado principal de este escrito. La pregunta central que me gustaría plantearme ahora al inicio es ¿por qué elegir el caso de la señorita Dora para dar cuenta de cómo el psicoanálisis es una experiencia dialéctica? Y para eso tengo una cita. Cito textual a Lacan. Fundaré mi demostración en el caso de Dora por representar en la experiencia todavía nueva de la transferencia el primero en que Freud reconoce que el analista tiene en ella su parte. Yo en ese punto no estoy de acuerdo con Lacan. Yo no creo que sea cierto que en el caso de Dora Freud reconoce que el analista tiene su parte en la transferencia. Me parece que ahí hay un paso más que da Lacan a pesar de Freud. Yo creo que lo que Freud reconoce es otra cosa, que ahora vamos a ir trabajando. ¿Sí? En ese punto no estoy de acuerdo. Pero en este otro quizás estoy un poco más de acuerdo. Dice Lacan: es la primera vez que Freud da el concepto de obstáculo contra el que ha venido a estrellarse el análisis bajo el término de transferencia. Eso sí es verdad. En el caso de Dora es la primera vez que Freud dice hay algo que obstaculiza el tratamiento y ese algo puede llamarse transferencia. ¿Sí? Pero yo no pienso que Freud en el caso de Dora acepte que el psicoanalista tiene en esa transferencia algo que ver. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? En esto es como tipo cuadro de veraje, tipo las meninas, ¿está metido o no está metido el analista dentro del cuadro? Claro, pero yo creo que en el planteamiento freudiano en realidad no está metido dentro del cuadro. La transferencia es un fenómeno que surge porque el paciente deposita cosas sobre el analista en el esquema freudiano. Pero no creo que Freud, al final del caso Dora, acepte que el analista tiene su parte en ello. ¿Se entiende la diferencia? Como si el analista fuera una especie de espejo, de sujeto. Sí, Freud utiliza varias metáforas para eso: el espejo, impasible, el lienzo en blanco, donde básicamente lo que va a hacer el paciente es proyectar cosas. ¿Se sigue hasta acá la idea? Sí. Ahí, bueno, quizás lo vas a agregar más adelante, pero ahí se empieza a jugar también el concepto de contratransferencia, que es como una palabra dentro de... Voy hacia allá. Bien. Entonces, es interesante este desarrollo porque Lacan sostiene que Freud comete un error en el caso de Dora. Acá hay una idea que es muy valiosa, la voy a explicar un poquito antes de leer el texto. Y es que tanto Freud como Lacan aceptan que en el caso de la señorita Dora se cometió un error. Y tanto Freud como Lacan aceptan que ese error fue cometido por Freud. Ahora bien, en lo que no están de acuerdo es en cuál fue el error cometido. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora un poquito. ¿Sí? Dice Lacan: me parece central explicarles a ustedes que desde la perspectiva de Freud, el error que se llevó a cabo en ese tratamiento por él mismo consistió básicamente en no percatarse del surgimiento de la transferencia. ¿Sí?
Es decir, el error de Freud desde su propio punto de vista consiste en no darse cuenta de que la paciente lo está empezando a ubicar en un lugar transferencial. ¿Se acuerdan, no? Del caso Dora, como Freud piensa rápidamente la línea de ideas en torno a el padre, el señor K, Freud, ¿no? Incluso acuérdense que Freud habla un poco del humo y dice, claro, como los tres fumamos, el olor a cigarro lo hace acordar, ¿no? Entonces, el problema que él menciona en el epílogo del caso es precisamente que el error que él cometió es no haberse dado cuenta que la señorita Dora lo estaba poniendo precisamente en el mismo lugar, en el lugar del señor K, que corresponde también al lugar padre. Entonces, en ese sentido es que él dice, claro, así como deja al señor K, también me dejó a mí. Y eso es todo lo que se explica en el epílogo, ¿sí? Dice Lacan entonces al respecto de ese problema. Pero el hecho de que su falla fuese fatal para el tratamiento, Freud lo atribuye a la acción de la transferencia, al error que le hizo posponer su interpretación. ¿Sí? Dice Freud, claro, ella me puso en el lugar transferencial, que es en el lugar del señor K, y yo no me di cuenta. Y como no me di cuenta, pospuse la interpretación. Y como yo no interpreté, Dora no vino más. ¿Sí? Por eso el caso de la señorita Dora es el fragmento de un análisis de un caso de histeria. Es un fragmento porque ese análisis no se terminó. Ahora bien, para ir cerrando la idea, quisiera retomar una cita en la que a mi parecer queda esclarecido cuál es el error que Lacan sostiene que Freud cometió. Y aquí está el quiebre principal. ¿Sí? Dice Lacan, es por haberse puesto un poco excesivamente en el lugar del señor K, por lo que Freud esta vez no logró conmover al Aqueronte. Es por haberse puesto un poco excesivamente en el lugar del señor K, por lo que Freud esta vez no logró conmover al Aqueronte. Entonces, la clave... De alguna forma, digamos, meterse dentro de la transferencia. Exactamente. Jugar el juego del paciente. El rol contratransferencial fue lo que provocó el error en Freud. Entonces, digamos, para ir puntualizando, la diferencia clave entre Freud y Lacan es que el problema para Freud es la transferencia. Y como bien dice Gonzalo, el problema para Lacan es la contratransferencia. Freud sostiene que el error fue no alcanzar a ver el surgimiento de la transferencia, pero el error para Lacan va mucho más allá de esa cuestión. ¿Sí? Consiste precisamente en colocarse en un lugar, en haberse puesto un poco excesivamente, dice Lacan, en ese lugar. ¿Sí? Una cita más para afianzar la idea. Freud, en razón de su contratransferencia, vuelve demasiado constantemente sobre el amor que el señor K inspiraría a Dora. Es verdad eso. Revisen el caso con esta clave de lectura y se van a dar cuenta cómo Freud está sumamente interesado en que la señorita Dora admita que está enamorada del señor K. ¿Sí? E interpreta constantemente en ese sentido. Casi en el sentido, no sé si Lacan lo dice en este texto o no. Ah, sí, aquí lo dice. Casi en el sentido de la confesión, ¿no? O sea, confiese que en realidad usted está enamorada del señor K. Cito entonces. Freud, en razón de su contratransferencia, vuelve demasiado constantemente sobre el amor que el señor K inspiraría a Dora. Y es singular ver cómo interpreta siempre en el sentido de la confesión. Entonces, me parece que para Freud, la tesis fundamentalmente sería Dora está enamorada del señor K, ¿no? Bueno, no sé si lo ibas a aclarar ahora, pero el capítulo ese se llama La detención de la dialéctica, el capítulo 2 del libro. Y la dialéctica no está tomado en términos del diálogo necesariamente, sino de una dialéctica en el sentido hegeliano. Exactamente, de planteamientos de la verdad por parte del paciente y de inversiones dialécticas por parte del psicoanalista. Claro, como tesis, antítesis, síntesis, y a la vez esos tesis de otra antítesis. Sí. El problema es cuando ese movimiento dialéctico se detiene. Vamos hacia allá y con eso concluimos. Entonces, da la sensación de que Freud desearía que Dora confesara estar enamorada del señor K. Al menos esa sensación da cuando insiste tanto en ese punto, ¿no? Y Lacan da un paso más allá, que es la típica vuelta de tuerca lacaniana, en el sentido de, no es que Dora realmente estuviera enamorada del señor K, sino que debemos adjudicarle esta idea a la contratransferencia de Freud. ¿Sí? Y ahí está el movimiento.
¿Ven? Es un pasito más. En este momento no es de mi interés ahora, si quieren pueden leerlo en el capítulo 2, no es de mi interés ahora desarrollar cuáles son los planteamientos de la verdad por parte del paciente y las inversiones dialécticas de parte del analista, pero es realmente interesante el movimiento que plantea Lacan. Entonces, aquí viene el punto final de lo que quería contarles hoy. Dice Lacan: ¿qué es finalmente esa transferencia? Ahí está la definición, ¿entienden? ¿Por qué era importante todo este rodeo para llegar hasta este punto? Porque al fin y al cabo lo que nos interesa a lo largo de todo el libro es cuáles son las definiciones de transferencia que se van dando a lo largo de los escritos. Entonces, ¿qué es finalmente esa transferencia de la que Freud dice en algún sitio que su trabajo se prosigue invisible detrás del progreso del tratamiento y cuyos efectos por lo demás escapan a la demostración? Y aquí viene lo brutal. Esta es la parte de Lacan que se censura por ser tan brutal. Escuchen lo que pregunta después. ¿No puede aquí considerársela como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia? O sea, ¿qué es la transferencia?, pregunta Lacan. Siguiente pregunta. ¿No podemos considerar a la transferencia como una entidad relativa a la contratransferencia? O sea, ¿qué está primero, si el huevo o la gallina? Exactamente. Y ahí tenemos la contraindicación de toda la historia del psicoanálisis, ¿entienden? Porque en la historia del psicoanálisis, incluso en los postulados post-freudianos, primero hay transferencia por parte del paciente y esa transferencia al analista le hace sentir cosas y eso llamamos contratransferencial, ¿no? Entonces, la contratransferencia es relativa a la transferencia. ¿Qué movimiento tenemos acá? El típico movimiento lacaniano. ¿Qué movimiento tenemos? Bueno, quizás la transferencia es relativa a la contratransferencia por parte del analista. Y ahí invierte todo, ¿sí? Es como que dependiendo de a qué analista vas, quizás es la transferencia que vas a hacer. Exactamente. Como que importa en algún punto el sujeto del analista. Es que surge, exacto, porque surge directamente. Bueno, no nos adelantemos. Un pedacito más, porque ya me iba a adelantar y voy a arruinar la exposición. Entonces, una cita más. No puede, está Lacan hablando de la transferencia, ¿sí? Dice: ¿no puede aquí considerársela como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia? Definida como, y ahora va a definir la contratransferencia. Esto, insisto, esto es lo censurado de Lacan, ¿eh? Totalmente relativa a la contratransferencia, definida como la suma de prejuicios, de las pasiones, de las dificultades, incluso de la insuficiente información del analista en determinado momento del proceso dialéctico. ¿Entienden la idea? No solamente la contratransferencia no surge de la transferencia del paciente, sino al revés. Sino que además la contratransferencia es la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las dificultades y de la ignorancia. Y de las intervenciones que hace el analista sobre eso. Del propio analista. O sea, de las metidas de pata. De las metidas de pata que tienen que ver con la falta del analista. Tal cual. Este capítulo les voy a hacer una pequeña confesión. Sí. Te quería preguntar, Juan Manuel, ¿por qué decís esto es lo censurado? Porque esto es lo que no pasa. Esto es lo que no llega. De lo que no se habla. Claro, de lo que no se habla. Exacto. De lo que no se puede hablar. Porque es un nivel de inversión tan grande. Y es por algo que hay que preguntarse de alguna manera de transferencia negativa del paciente. Es que es lo mismo. Es que lo que esto. ¿Tiene que ver con esto dialéctico? Es que a lo que esto te obliga es que si de ahora en más, cada vez que surja algo transferencial, estamos éticamente obligados a preguntarnos si no tiene que ver con nuestra contratransferencia. Y si nuestra contratransferencia no es precisamente aquello que frena la dialéctica. Porque en el planteamiento de Lacan, la dialéctica se viene dando, ¿no? El paciente dice una afirmación de la verdad, nosotros hacemos una inversión dialéctica. El paciente dice otra afirmación de la verdad, nosotros hacemos otra inversión dialéctica. ¿Por qué se detiene ese movimiento dialéctico? Les voy a hacer una pequeña confesión y con eso voy cerrando. Originalmente, este capítulo se llama, como les decía recién Gonzalo, la detención de la dialéctica. Originalmente el capítulo tenía otro nombre, y era la transferencia como brújula. Porque precisamente es eso lo que plantea Lacan en este momento, en este escrito, ¿sí? Que la transferencia puede funcionar como una brújula de cómo estamos actuando nosotros. O sea, si vemos surgir la transferencia en el paciente, eso da cuenta de una detención dialéctica que es responsabilidad de nuestra contratransferencia. ¿Por qué Freud no pudo
dar el siguiente paso. No pudo dar el siguiente paso porque él estaba demasiado interesado en que la señorita Dora confesara su amor por el señor K. ¿Por qué? Porque hay una teoría que justificar. ¿Entienden? Entonces, la propia necedad, surgida de las pasiones, de la ignorancia, de donde ustedes quieran, por parte del analista, desemboca en una sensación de empantanamiento. Esto seguramente lo han vivido ustedes también, porque es generalmente cuando la gente empieza a supervisar. Todo va funcionando muy bien, hasta que la cosa se empantana y uno no entiende bien por qué, y surgen pensamientos transferenciales. El paciente empieza a hablar de ustedes, les pregunta qué les gusta hacer, si en la mañana corren, si tienen gatos, si tienen perros, todas esas preguntas. Y ustedes dicen, veníamos muy bien hablando de un montón de cosas del material y las veníamos analizando, ¿qué pasó? Probablemente lo que pasó es que se detiene la dialéctica y la cosa se empantana y un análisis que venía funcionando de pronto queda como estancado. Ahora bien, ese estancamiento tiene que ver, es pregunta, no hay una respuesta que funcione como un marco teórico general, pero obviamente, dependiendo del marco teórico que ustedes tengan, va a surgir la respuesta a la pregunta. Entonces, si se detiene el tratamiento, puede ser por que hay una intención de la pulsión de muerte, de la repetición del goce mortífero que lo lleva a hacer siempre lo mismo, es una respuesta teórica. O puede haber otra respuesta teórica, que es que quizás sus pasiones y su ignorancia no les permite hacer el siguiente movimiento dialéctico y la cosa se estanca, y ahí surge la transferencia. Bien. Hay un punto que en esto es muy interesante, porque vos, Martina, recién dijiste algo que me pareció interesante con respecto a la transferencia positiva y negativa. La transferencia negativa, y esto por ahí me remito más al primer capítulo del libro, da cuenta de la abstinencia y no necesariamente de la contratransferencia. Entonces ahí tenés como dos cuestiones que se juegan. La transferencia negativa que porque surgieron cuestiones como erotizantes, de humor. La transferencia negativa donde no hay trabajo. La pregunta de dónde surge. Transferencia, claro, vos lo estás viendo en el sentido de transferencia negativa como que no hay trabajo, no hay transferencia hostil. Sí. Pero en el caso de la transferencia hostil, y en el sentido de que sea motivo de elaboración de material, termina siendo una transferencia positiva. Y tiene que ver con abstinencia, no necesariamente... Es que acá hay perdón que te interrumpa, sí. pero en esa línea, y con esto termino. Acá hay una ventaja. Es decir, en este planteamiento lo que dice Lacan es, bueno, muchachos, tenemos una ventaja. Y es que, aun cuando nosotros, por nuestras pasiones y nuestra ignorancia, no seamos capaces de mantener la rueda dialéctica, todavía este dispositivo es tan benévolo con nosotros que nos da una oportunidad más. La oportunidad de interpretar la transferencia. Entonces lo que dice Lacan es, aunque la transferencia en realidad es falaz, surge de la relación que el paciente interpreta de la contratransferencia del analista, tenemos una posibilidad que es que interpretarla echa a andar otra vez la dialéctica. Entonces, no solamente tenemos la suerte de que si en realidad nosotros no interpretamos y la cosa se estanca, todavía el paciente no se va. Tenemos una oportunidad más, ¿entienden? Que es que viene y habla transferencialmente y nosotros podemos interpretar la transferencia. Y con esa interpretación de la transferencia podemos lograr que el dispositivo se eche a andar de nuevo. Pero ¿cuál es el punto que vos estás como criticando acá? Vos estás hablando de que acá él está hablando de que la transferencia es un diálogo, ¿sí? Claro. Justamente porque ¿qué estás como mencionando que estás queriendo dar cuenta? Que se trata de a dos. Claro. Se trata de a uno. Claro. Bueno. Pero eso es complicado, ¿eh? Porque eso que para vos es una conclusión tan evidente, para muchos colegas no lo es. No se la juegan, no lo dicen. Yo creo que para muchos colegas no lo es. De hecho, pensemos si la idea de no hay otro, o la idea del goce autista, o la idea de yo solo gozo conmigo mismo, no te lleva a eso, a un mundo unipersonal, donde todos los fenómenos remiten a uno mismo y al goce mortífero de uno mismo. Estoy de acuerdo. Bien, con eso termino, te cedo la palabra. Buenas tardes. Para iniciar mi ponencia, para acompañar a mis compañeros en esta presentación del libro, en esta charla que tiene por título el concepto de transferencia en Lacan,
se me ocurrió desarrollar una breve línea de pensamiento. Inicio, desarrollo y desenlace. O dicho de otra forma, tener en claro bien el punto de partida y a dónde vamos a llegar. A su vez, la otra parte de mi propuesta tiene que ver con mostrar, quizás imitar o emular la forma que tiene Juan Manuel de leer a Lacan, que a mi parecer es lo que se encuentra de base, lo que uno podría llegar a leer en cuanto a entender los puntos lógicos de la forma en la que presenta el libro, lo que se esconde detrás de este hablar de la transferencia en los escritos, que a mi criterio tiene que ver con una forma particular de leer a Lacan, una forma pausada, detenida, donde se cuestiona y se interroga cada palabra que Lacan dice. Hacer eso, trabajar de esa manera, rigurosa, en serie, de forma seria, como le gusta él decir, en cuanto a tomar una serie de citas y trabajarlas, otorga un universo de conocimiento distinto que realizar una lectura superflua sobre la temática. De allí que, cuando ustedes lean el libro, encuentren una gran cantidad de críticas o de puntos a lo que viene a ser el lacanismo actual. Bien, entonces, como para arrancar, una breve línea de pensamiento que esconde, así como hace Juan Manuel, una forma de encarar a los trabajos lacanianos. Y para empezar, por supuesto, voy a citar a Jacques Lacan en el texto La agresividad del psicoanálisis de 1948, presente en los escritos 1. A lo que vamos a apuntar acá es a trabajar o a pensar a la transferencia como una emboscada. Cito: he subrayado que el analista curaba por el diálogo, y locuras tan grandes como esa. ¿Qué virtud le añadió pues Freud? La regla propuesta al paciente en el análisis le deja adelantarse en una intencionalidad ciega a todo otro fin que su liberación de un mal o de una ignorancia de la que no conoce ni siquiera los límites. La novedad freudiana, que aporta Freud que no está presente en los diálogos platónicos, en las discusiones aristotélicas. La regla de la asociación libre, la regla fundamental del psicoanálisis. También encontrarán en el libro un apartado donde incluso se puede llegar a cuestionar si esto es realmente una invención freudiana o si no era algo ya que la época venía mostrando, algo de lo que ya se estaba hablando. Yo estaba leyendo esto hace un par de días cuando estaba preparando la presentación y justo hoy por la mañana me encontré con un artículo en el Facebook que tenía un título como escribir 750 palabras por la mañana ayuda, es terapéutico, una cosa así, no me acuerdo bien. Bueno, me llama la atención porque bueno, esto es justamente lo que Juan Manuel el otro día, yo leyéndolo, descubrí que marcaba. O sea que quizás esta idea de asociación libre ya tiene como una base de algo que se decía de, bueno, siéntese y escriba lo que se le viene a la cabeza, quizá usted no sepa dónde empieza, pero termine en algún lugar que le llame la atención. Bueno, y esta propuesta que me encuentro en una página muy reconocida, de estas nuevas que circulan por ahí, proponía exactamente lo mismo. Entonces ya empezamos de base a cuestionar cosas que por ahí han sido incuestionables. El hecho quizás de preguntarnos qué tanto de invención hay en esta regla fundamental, la regla de la asociación libre, que es con la que trabajamos básicamente todo el tiempo. Sigo. Su voz
será la única que se hará oír durante un tiempo, cuya duración queda a discreción del analista. Particularmente le será pronto manifiesta y además confirmada la abstención del analista de responderle a ningún plan de consejo o de proyecto. Recién lo escuchaba a Gonza y a Juan Manuel hablar sobre esta cuestión de la abstención, pero la particularidad o lo interesante, lo curioso de esta cita que les traigo es esta marcada pausa en cuanto a el momento en el que la voz del analista va a hacer su aparición, como si en un momento se le dejara rienda libre al paciente para que hable y que cuando sea oportuno el analista intervenga. A la misma vez, esto engancha con la regla de la abstinencia, en la cual, bueno, cuando el paciente nos pida consejos o nos pregunte algo, el analista debe abstenerse, mirar para otro lado, sacar alguna frase ingeniosa como para zafar la situación o el momento, ¿sí? Como, bueno, no sé, qué temor o qué sucederá si el analista contesta. Bueno, esto ha sido interpretado, se interpreta por muchos, y es un error por ahí técnico general, en el cual nos lleva a pensar en el analista como muerto, literalmente, ¿sí? Casi como muerto, o sea, porque es un tipo que se sienta enfrente a uno y no habla, y uno como paciente le cuenta, y el tipo así, ¿sí? En silencio. Y si ustedes escuchan conocidos, familiares, pacientes que han asistido a sesiones de este tipo, bueno, se darán cuenta que no habrán durado mucho. A la tercera o cuarta, con un tipo que no habla, muchas ganas de volver realmente no hay. Entonces hay que preguntarse, ok, quizás haya algún error técnico que tengamos que revisar en esta propuesta. Porque si lo que estamos buscando justamente es vencer resistencias, en promover el análisis en cuanto a que se pueda continuar asociando y nos encontramos con alguien que decide no asistir nunca más, quizás nunca más en la vida un analista, debemos revisar que el hecho de quedarnos callados todo el tiempo realmente no sea apropiado. ¿Te molesta si te interrumpo? No. Justo ayer una paciente me decía, yo nunca te preguntaba si vos qué línea seguís, si haces psicoanálisis o qué es lo que haces. Sí, psicoanálisis. Porque estuve hablando con unos amigos que van a psicólogos, ellos no van a psicoanalistas, pero me dijeron si vas, me preguntaron, ¿tu psicoanalista, o sea, tu psicólogo te habla? Y ella le contestó, sí, me habla. Entonces no hace análisis. Entonces fue como... Sí, sucede. La pregunta por eso, o sea, ¿el psicoanálisis qué es? El psicoanálisis es el silencio. Y ni hablemos de trabajar con un adolescente. Esos son los grandes casos que después uno dice, no, yo cuando fui chico iba a tal lado y la verdad que era un completo embole. ¿Sí? ¿Puedo yo también interrumpir con una anécdota también? Que Me piden permiso. Me preocupa que me pidan permiso. Soy en serio del grupo. Una vez una paciente me dijo algo muy similar. Empieza a trabajar, lleva cierto tiempo trabajando y un día me dice, ¿vos de qué línea sos? Yo soy psicoanalista. ¿Pero lacaniano? Digo, sí, lacaniano. Uy, si hubiera sabido que era lacaniano no venía nunca más. Y ahí me contó las terroríficas sesiones que había tenido con un colega. Sí, es algo que sucede y que bueno, la propuesta justamente viene de la mano de revisar esto. Y de qué forma intervenir y de qué forma dejar de lado esta cuestión que Marco literalmente nos ubica en un lugar de muerto. O sea, no es si se habla o no se habla, sino que se dice. Sí. Claro, porque hay intervenciones que te dejan en ese lugar muerta, sin posibilidad. Sos eso, como de ese lugar no hay posibilidad de otra cosa. Entonces te vas así como, soy tal cosa. Como una intervención muy agresiva. Bueno, ahí creo que se juega esto que hablaba Juan Manuel recién de una inversión dialéctica, de que exista la posibilidad de una u otra cosa, de que no sea siempre el quedar empantanado o el quedar muerto. Exacto.
hay que jugársela, ¿sí? Hay que ver cómo, qué es lo primordial, si sostener el análisis o atenerse a una regla que fue malentendida en el tiempo. Parece que es una buena pregunta para un debate. Bueno, continúo. Cito: ¿qué preocupación condiciona, pues, frente a él, la actitud del analista? La de ofrecer al diálogo un personaje tan despojado como sea posible de características individuales. Nos borramos, salimos del campo donde podría percibirse este interés, esta simpatía, esta reacción que busca el que habla en el rostro del interlocutor. Evitamos toda manifestación de nuestros gustos personales, ocultamos lo que puede delatarlos, nos despersonalizamos y tendemos a esta meta, que es representar para el otro un ideal de impasibilidad. Impasibilidad como aquel al que nada le afecta, el impasible. Y también vale aclarar que estamos en 1948 y que en este momento la crítica a Freud no es tan contundente como va a ser en años posteriores. Aún tenemos un Lacan que se acerca bastante a las concepciones freudianas, pero ya empezamos a ver el germen de la crítica propia, crítica incluso punzante, que Lacan va a realizar en años posteriores. Entonces ya vamos marcando dos puntos: regla de abstinencia, mantenerse impasible. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Continúo. No expresamos solo en eso esa apatía que hemos tenido que realizar en nosotros mismos para estar en situación de comprender a nuestro sujeto, ni preparamos el relieve de oráculo que, sobre ese fondo de inercia, debe tomar nuestra intervención interpretante. ¿Para qué hacemos eso? Queremos evitar una emboscada que oculta ya esa llamada, marcada por el patetismo eterno de la fe que el enfermo nos dirige. Implica un secreto: échate encima este mal que pesa sobre mis hombros. Y aquí voy a detener la cita para empezar a desarrollar un poco. Acá estamos tomando ya a la transferencia, al suceso transferencial, como una emboscada. Y Juan Manuel lo desarrolla en el libro. Él habla sobre la palabra emboscada y lo que hay detrás de eso. Y cuando yo lo estaba leyendo, a mí se me venía a la cabeza esa situación, asocié libremente, esto no analicen, colegas, por favor, que tenía que ver con Robin Hood. Este Robin Hood que se escondía en los árboles del bosque y que esperaba que pasara el carruaje del rey, donde llevaban los tesoros, el dinero. Bueno, y los tipos que estaban arriba de los árboles emboscaban al carruaje y le robaban. Bueno, en ese caso era para darle a los ricos, bueno, que después fue muy cuestionado, pero a los pobres. Bueno, que después se terminan volviendo ricos porque antes, no sé, es todo dialéctico, no viene al caso. La cuestión es que en mi cabeza estaba esa noción de dialéctica, así como el tipo arriba del árbol esperando agazapado a que apareciera el otro para así, bueno, y clavar la estocada final. Y pensaba, y me gustaría compartir una viñeta, un recorte de un caso clínico que sirve para pensar esto, y también lo que ya hemos hablado recién sobre la dialéctica, la atención dialéctica propia, y empezar a partir de ahí a preguntarnos ciertas cosas. Este es un caso que yo en algún momento ya lo hablé con Juan Manuel, que como bien decía él, uno por lo general llega a la superficie tarde. Yo soy partidario más bien de contar casos o anécdotas en las que uno por lo general no queda bien parado, porque a mi criterio son de las que más se aprenden. Soy bastante crítico en esto con siempre contar algo donde, bueno, como con un gesto heroico yo interpreté tal cosa y el paciente se curó y fue feliz para siempre. No soy partidario de esa idea, sino más bien de demostrar que la mayoría de las veces las interpretaciones no entran,
las intervenciones no son las adecuadas y que aún así uno puede aprender de eso y proseguir el trabajo. Sos un hombre sensible. Bueno, así me han dicho. Detrás de las causas perdidas. Las causas perdidas. En fin, la cuestión está en que tenemos a este muchacho de unos 20 y tantos, estudiante, que consulta porque está teniendo problemas vocacionales, está dudando sobre lo que está estudiando, está teniendo problemas o dificultades para sentarse. La cuestión es que suceden las sesiones, algunos significantes se empiezan a recortar, sobre todo en estas situaciones en las que él hablaba de que necesitaba ordenarse, de que su escritorio era un lío, que él necesitaba ordenarse, que necesitaba estructurarse de cierta forma, que necesitaba conseguir un orden en todo esto, ordenarse, bueno, algo que insiste, que se empieza a escuchar en el discurso. Y la interpretación ahí va por el lado de qué orden necesitas, a lo cual se produce un equívoco del sentido y lo agarra y él dice que necesita la orden de los padres. Se corrió del orden como acomodar el escritorio, armar un cronograma, y lo tomó como, bueno, aquello que me ordenan que haga. De ahí siguieron las sesiones y de eso deriva a que él hable o se escuche más bien, esto que tiene que ver con él debe estar a la altura de las exigencias de los padres, debe estar a la altura de la exigencia paterna, debe estar a la altura de la demanda materna, a la altura de las expectativas, de lo que la familia espera, él debe, ¿sí? Otra palabra, otro significante que empieza a sonar constantemente. Y ahí empieza mi traspié en cuanto a empieza a suceder algo, ahora resulta cómico, ¿sí? Pero en su momento no lo era. ¿Nunca escuchaste esa definición de comedia igual a tragedia más tiempo? Sí, bueno, nunca más adecuado. La cosa era la siguiente: cuando llegaba el momento de abonar la sesión, este pibe se olvidaba la billetera. Ok, bueno, una vez, sí, hay quien no se olvidó la billetera. Bien, bueno, no pasa nada, me lo pagas la que viene. La siguiente sesión se olvidaba llevaba la billetera, pero se olvidaba el dinero. Bueno, ¿quién no se ha olvidado el dinero? Llevando la billetera, está bien. Bueno. La tercera sesión ya era, faltaba, no avisaba. Bueno, ¿quién no ha faltado si no avisar alguna vez? La cuarta sesión llega y comenta que él, sí, evidentemente había faltado sin avisar y que estaba dispuesto a pagar por la sesión a la que no había ido. Bueno, entonces ya tenemos 2 sesiones que no había pagado, una de la que había faltado y quería abonar. Bueno, estábamos en esa y ahí me dice, pero esta vez traje el dinero, pero tengo que sacar una fotocopia, tengo que pagar la plata de estacionamiento. ¿Quién ha tenido alguna vez que sacar fotocopia para pagar la plata de estacionamiento? El tema es que este debe, que se escuchaba con esa insistencia en ese momento, estaba mostrando otra cosa. Nuevamente el significante, haciendo de las suyas, nos estaba remitiendo que ya no era un problema de deber en cuanto a la exigencia, sino una cuestión económica. El tema es que ya era tarde. Esto yo lo veo como mi caso Dora, no hubo cachetada, pero fue algo bastante similar, porque ya fue tarde. Cuando yo me di cuenta, cuando hablé con Juan Manuel, esto ya fue tarde, y ya era una suma incalculable. No sé cuánto me debía, realmente nunca supe cuánto me debía, pero era incalculable. Sabía que me debía mucho y sabía que me iba a pagar cuando tuviese que pagar. Entonces, bueno, la cuestión es que yo, nuevo en todo esto, bastante novel, bastante ignorante en muchas cosas, habiendo llegado tarde a darme cuenta de lo que estaba sucediendo a nivel transferencial, me pongo firme y le digo, bueno, no, vos vas a pagar, porque tu problema, no, bueno, una cosa así, no importa, o sea, bueno, una intervención malísima, ¿sí? Por eso no puedo. Cuestión es que llegó un día fuera de su horario y pagó. Realmente no sé cuánto debía, porque era una, como les digo, realmente era incalculable, pero me dio y pagó y no volvió más. Se interrumpió el análisis. O sea, yo me imagino tranquilamente caminando por el bosque sin haber mirado los árboles, ¿sí?
y estaba toda la banda de Robin Hood apuntándome. Y fui, evidentemente, emboscado. De allí que traigo este ejemplo, que quiero que comentemos un poco, para poder pensar la transferencia como emboscada, la transferencia como esto que sucede en cuanto a la dialéctica, en cuanto a esto fundamental, que si uno hubiese podido captarlo como esa brújula que nos orienta, quizás la situación hoy sería distinta. Entonces, aquí concluyo con una pregunta para dar lugar a Juan Manuel y que empecemos a charlar un poco al respecto. Quería hacer una acotación en esto que vos planteabas. Hay algo que tiene que ver con uno de esos lemas que hay dentro del psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano, que es esto de no responder a la demanda. Sí. No responder a la demanda no tiene que ser necesariamente no responder a la demanda dicha, sino que la demanda en tanto esto, que lo ha dicho, pero no te lo ha dicho. Entonces se empieza a jugar esta cuestión del quedar emboscado, que ahí en el ejemplo que has dado vos queda clarísimo. Entonces creo que una de las mejores formas de encarar una cuestión transferencial viene por el lado de cuál es la demanda, de dónde viene, de dónde proviene la demanda, de qué se trata. Yo tengo un comentario también. Dale. Bueno, yo este caso lo había escuchado hace mucho tiempo, ahora lo estoy volviendo a escuchar. Coincido con todo lo que has dicho, me parece un muy buen ejemplo de cómo uno se equivoca. Yo pienso que en este caso puntual, lo que juega mucho es la sensación, como vos bien decías, un poco inexperta de, bueno, la próxima la interpreto. Yo creo que ese es el punto clave. Es decir, hacer pasar la situación por la sensación de decir, bueno, la próxima interpreto, la siguiente interpreto, la otra sesión interpreto. Y tanto el caso Dora que vos citaste como este otro caso, justamente explican que vas a tener un par de oportunidades, pero puede ser que no haya una más, puede ser que no haya una después de eso. Entonces, en ese sentido, quizás vale la pena, como decías al inicio de tu exposición, jugársela quizás un poco antes, ¿no? Porque ahí está el punto, me parece, en la sensación de deber y cómo todo se va articulando de forma que cuando uno ya se dio cuenta ya está debajo del agua. Entonces, me parece que lo verdaderamente difícil de poder trabajar con la transferencia como emboscada es ser lo suficientemente valiente como para saltar al agua, pero al mismo tiempo lo suficientemente inteligente como para no ahogarse. Sí, el tema es que es una situación, uno tiene que estar bastante, a ver, yo leía y es cierto, muy cierto que ya hablando desde Lacan, el tema de teoría y práctica van de la mano, ¿sí? Algo que antes por ahí no se pensaba de ese modo. Y hoy, ya bastante tiempo después, y esto lo hablamos en su momento, me acuerdo, uno recuerda a este paciente como esos primeros pacientes de los cuales no vas a ver nunca más nada porque metió la pata, ni siquiera la pata, se metió en las arenas movedizas y bueno, me tragaron. La cuestión es que esto permite pensar y me remitía a la lógica del caso Dora justamente por el momento o el error. ¿En dónde estuvo el error? Si fue algo que el paciente colocó o si en realidad fue una cuestión contratransferencial que produjo que se diera eso. En cuanto a cómo se detuvo la dialéctica, en cuanto a que nunca se pudo desarticular lo que se decía, interpretar ese deber. Eso es lo que yo te quisiera preguntar, sin entrar en detalles que hacen a la intimidad del dispositivo analítico. En este caso que contás, dentro de lo que se pueda contar, detectaste el error y dónde estaba. Eso es como que me queda bien, he ido entendiendo todo, pero es como que me queda abierto esta última parte. ¿Cómo se debería haber actuado? Claro, dentro de lo que se pueda contar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viste en cuanto a error, si se le puede llamar error, o en la intervención? Debería haber sido antes en vez de esperar la cuarta, la quinta vez. Había cosas puestas, tal vez había puesto, sí, lo que dice Juan Manuel, que hay una cuestión de prejuicio, cuestiones. ¿Lograste detectarlo eso? Sí, había muchas cosas. Para cerrar el caso desde otro lugar. Sí, había muchas cosas que corregir. En primera instancia, el tema de esto parecía gracioso cuando lo iba contando de, bueno,
una vez, bueno, 2 veces, bueno, 3 veces, y sin entender que eso es todo discurso, es hecho discursivo. O sea, no hay algo que sea prediscursivo ni hay algo que se escape al discurso. Entonces eso ya estaba diciendo, que él dijera, no, me olvidé, estaba hablando. Y no haber enganchado esto con el significante que ya habíamos marcado, que tenía que ver con el deber, fue una falla, un error técnico, se debería haber interpretado en el momento. O sea, por eso digo que cuando hablamos de contratransferencia, como esto que también marca la ignorancia y las pasiones en cuanto a la culpa o esa sensación de que uno dice, no, bueno, sí, está bien, la próxima paga, no hay problema, vaya. Sí, oh. Y aparte, el desconocer cuestiones que tienen que ver con que todo es discurso y que lo que está sucediendo sigue estando dentro de la misma lógica. Por ahí vos venís pensando en algo, por eso hablas de interpretar, pero por ahí no dejarlo pasar, preguntar. O sea, esto de la segunda vez que pasa, preguntarle al paciente, ¿pasa esto también cuando el paciente llega tarde muchas veces? Cuando el paciente falta, o cuando, que muchas veces nos quedamos ahí, bueno, no le digo nada, si total yo tengo tiempo, lo atiendo los 15 minutos más. Por ahí no es necesario, por ahí si no estamos seguros de una interpretación o queremos, no sé si nos conviene esperar un poco, pero sin indagar, marcar que algo está pasando con eso. Por ahí lo pienso desde ese lugar porque estamos usando mucho la palabra interpretar. Y si no estamos por ahí, sí es bueno esperar cuando no estamos seguros de una interpretación. O hacer que hable de eso, que lo vaya significando. Claro, para eso preguntar. O si vos le preguntás qué piensa él de esto que está pasando. Yo recién cuando Daniel estaba contando eso pensaba, muchas veces no se te ocurre qué decirle. Muchas veces no tenés bien claro qué es lo que está pasando. Que algo pasa, pero no sabe qué. Claro, entonces... Justamente tiene que hablar el paciente. Tiene que hablarlo, tiene que significarlo, tiene que simbolizarlo, construirlo. Que fuese... Se escucharon muy. Fue re analítico el... Es una interpretación de vaca eso. Yo no quiero robarte mucho tiempo. No sé. A veces mi sensación es que en realidad eso que se dice ahí está dicho como tal. Hay algo que es clave en la inexperiencia, que es la sensación de uno todavía no está listo para decirlo. Pero eso es un engaño imaginario. Porque ¿quién dice como tal en el dispositivo? Él dice, yo digo. Entonces, no digo que no sea así. Solo digo que yo veo muchos casos de gente que en el dispositivo ya se sabe. No es que yo sepa, ni que él sepa, pero eso ya se sabe. Y no decirlo opera precisamente contratransferencialmente. Y muchas veces velado por la idea de, bueno, yo recién empiezo, no estoy tan seguro, como no sé muy bien, mejor espero, y a veces esa espera es letal. A ver, en esto, en el Lacan Dixit, ya que estamos, el analista tiene que ser implacable. Claro. Pero el punto es implacable con respecto a qué también. Porque si es como decía Mercedes, si no te queda bien claro sobre qué vas a hacer una interpretación o sobre qué vas a hacer un señalamiento, aunque sea, por lo menos indagar acerca de eso porque sabes que ahí se está hablando de algo. La cuestión es no dejarlo pasar. En este nivel del Lacan Dixit, que a mí no me gusta tanto, sí, pero ya que estamos acá, bailemos. El analista no siempre sabe lo que dice. No tiene idea de lo que dice. Lacan lo dice, ¿no? El analista no siempre sabe lo que dice. Porque no sé si se trata de saber lo que dice, más bien si se trata de prestarse a ese dispositivo donde hay un saber y decirlo. Entonces se juega de vuelta lo de la inversión dialéctica que estamos hablando recién, que es mantener en movimiento el discurso. Sí, la supervisión en su momento fue por este lado, me acuerdo. Para mí el tema fue una cuestión a ver, para ir concluyendo con esto, fue una cuestión de timing y de inexperiencia propia de alguien que está empezando. No voy a negarlo, fue así. Que cuando se marcó y se reveló o se develó algo, ya fue tarde y la cachetada ya venía con la mano abierta desde un par de sesiones. Que cuando se dio, concluyó. Por eso, bueno, ahora podríamos teorizar y pensar cómo haberlo corregido. Será para otro paciente el aprendizaje de esto. Gracias. Bueno, a mí me queda
tipo como una especie de epílogo, hacerte algunas preguntas como para orientarme a mí en la lectura del libro, porque una vez que lo lees hay ciertas cosas que surgen como dudas al respecto. Nosotros, a ver, si en algo comulgamos con Juan Manuel es en el disenso. Claro, sin duda. Que es algo que a mí siempre me llamó la atención de cuando conversamos. Y en esta cuestión que bien lo dejó claro Daniel recién, de cuestionar lo incuestionable, que muchas veces termina siendo como una especie de falacia ad hominem, que es esto de porque Lacan lo dijo, porque Freud lo dijo. Entonces está buenísimo esta idea que también lo veníamos hablando recién cuando veníamos al café, de una nueva generación de analistas que no se quedan simplemente con la palabra sagrada, sino que empiezan también a cuestionar lo que muchas veces nadie se pregunta. ¿Por qué elegiste la transferencia? ¿Por qué no otro concepto? Elegí la transferencia porque en ese momento, quizás hoy no estoy necesariamente en el mismo momento, ¿no? Pero en ese momento estaba muy interesado por tratar de hacer un seguimiento de conceptos que me llevara a posicionarme en una lectura sistemática de la obra. O sea, yo me daba cuenta que era cualquier cosa, o sea, la lectura de la obra era cualquier cosa. Cada uno leía lo que quería, de donde lo quería, y las discusiones se daban. Vos citas una frase de Lacan del seminario 24, yo cito una del seminario 2, y peleamos y nunca nadie dice nada como tal, ¿no? Entonces en ese momento tenía una intención muy clara, y era, voy a limitar mi investigación a un concepto y en un texto. Quizás mañana, no les digo que no, quizás mañana viene el concepto de transferencia en el seminario 8, el concepto de transferencia en los otros escritos, no lo sé, pero acá quería limitarme estrictamente a eso. Bueno, ¿te encontraste con cuestionamientos a partir de tener que acotarte a los escritos? Es decir, por ejemplo, por fuera de los escritos está el seminario de la transferencia que dice cosas mucho más importantes o muy distintas de... En todos lados donde he tenido la suerte de presentar este libro, todo el mundo me critica por qué no trabajé el seminario 8. Pero digo, ¿te encontraste con cosas muy distintas? Radicalmente distintas. En los escritos, sí. Radicalmente distintas. Con posicionamientos transferenciales sumamente interesantes. Que claro, que permiten dos tipos de lectura. La lectura de sección, o sea, capítulo 1, la emboscada, capítulo 2, la detección de la dialéctica, capítulo 3, 4, ¿no? Y también permite un movimiento que para mí es proyecto. En la obra de Lacan es proyecto, la idea, como decía Dani, de la crítica a Freud. Entonces, es como dos niveles de abordaje, ¿entendés? Uno seccionado y uno general, que atraviesa toda la obra como un gran hilo conductor. Eso, a ver, como para contextualizar un poco la cosa, vos este seminario lo das, o este curso lo das en el 2015, ¿en qué contexto? En un contexto universitario. Planteo la intención de armar un curso que era abierto a todo público, que constaba de 6 clases, y la intención de las clases era analizar en cada uno de los escritos seleccionados porque mencionaba la palabra transferencia. Bien. Donde había una definición de transferencia y explicar en cada uno de los contextos qué significaba y por qué. Hay una idea que vos planteas en el libro que me parece súper interesante, porque generalmente cuando uno va a cursos sobre la enseñanza de Lacan se encuentra con que esto es el primer Lacan, esto es el segundo Lacan, esto es el último Lacan, esto es el ultimísimo Lacan. Sí, Este es el Lacan zombie, más allá del ultimísimo Lacan. Es lo como... que dijo antes de morir. Sí. Entonces vos planteas algo que es, no hay, no sé si este es el concepto, pero no hay ideas superadoras. Es como, esto lo dice acá, esto lo dice acá, tomen. Exactamente. Es como una especie de banquete. Exactamente, esa es la idea. No hay ideas superadoras. O sea, el seminario 24 o 23 no es mejor que el seminario 2. No solamente hay proyecto en toda la obra, es decir, hay ideas que se sostienen durante toda la obra, sino que además no hay razón para pensar por qué una definición de transferencia de los escritos va a ser menor que la definición de transferencia en el seminario 8. Salvo que la idea freud-lacaniana, que hoy muchos colegas tratan de imponernos, sostenga que a Lacan le pasó lo mismo que Freud. Porque el famoso giro de 1920
Claro, Freud da un giro en 1920, entonces invierte completamente su teoría. Es como si eso automáticamente se hubiera depositado, igual que todo Freud y Lacan, se hubiera depositado en Lacan. Claro, ¿qué dice Miller? Claro, el Lacan después del seminario 23 deja de lado lo imaginario. De hecho, la idea es, el primer Lacan es el de lo imaginario, el segundo Lacan es el de lo simbólico, el tercer Lacan es el de lo real. Lacan dice real en 1953 y trabaja los 3 registros en ese nivel. Lamentablemente no vine preparado, pero yo tengo una cita de Lacan diciendo: yo sé que se dice de mí que hay diferentes etapas. Eso es mentira, hay un solo Lacan. Lamentablemente no traje la cita, pero se las comparto. Yo siempre lo pensé o lo quise pensar como una cuestión más bien de superficie topológica, en cuanto no a algo evolutivo, algo escalonado, sino más bien algo que se va torsionando. Así sí lo quería pensar un poco, como que, bueno, ciertos giros, ciertas vueltas, pero la superficie sigue siendo la misma. Exactamente, es que la ventaja que te brindan las superficies topológicas es que si haces cortes seccionados y chiquitos, por ejemplo, una banda de Möbius puede darte la sensación de que tiene 2 lados. Si vos agrandás la mirada, te das cuenta que en realidad tiene un solo lado. Así opera la obra de Lacan. Entonces, claro, podés hacer este trabajo. Ustedes pueden hacer este trabajo. O sea, tomar ciertos escritos, seccionarlos y analizar el concepto de transferencia en esos escritos. Pero también pueden analizar el proyecto. Y en el proyecto la cosa opera mucho más como una banda de Möbius. Sí. No sé si querés que tomemos algunas preguntas, si alguien quiere... Si hay alguna pregunta o comentario estaría bien, si no, debatimos un poquito más y terminamos. No sé si hay alguna duda sobre lo que hemos dicho o sobre lo que sea. Yo quería preguntarte, lo venía pensando, sobre algo que tomás en el último capítulo en cuanto a esta crítica de entender a la transferencia solo desde lo imaginario. ¿Qué sucede? Que, a ver, en la práctica actual la mayoría piensa la transferencia como una cuestión dual, una cuestión imaginaria, y por ahí me gustaría que charláramos un poquito desde, bueno, cómo entenderlo en otros lados. Para mí es un posicionamiento post-freudiano, básicamente kleiniano. Justamente, una de las críticas de Lacan al imaginario es el problema del dos. Es decir, todos los postulados kleinianos que vinieron después de la enseñanza de Freud, de los descubrimientos de Freud, entre comillas por supuesto, plantean la importancia de la relación diádica y todo lo preedípico. Melanie Klein y Abraham y algunos seguidores de Klein también se enfocaron básicamente en los momentos preedípicos del niño, ¿no? Entonces trabajaron en función de que las patologías más graves provenían de la relación diádica, es decir, del bebé con la madre. Pero estaba mediatizado por un tercero. Exactamente, donde no lo había. De hecho, aunque hubiera padre, hay una cosa, no sé si la menciono en el libro, que es la pareja parental combinada. Sí, lo menciono. Que es una idea kleiniana en la cual el padre y la madre forman uno. O sea, fíjense la intencionalidad que hay de mantener el dos constantemente. Copulación eterna. Claro, en copulación eterna, que dentro de la panza tiene bebés, penes, heces. No sé si han leído la teoría de Klein, es al menos colorida. Hay que considerar que así como están los freudianos, los post-freudianos, los lacanianos, los post-lacanianos, están los kleinianos y los post-kleinianos, que son corregidos y aumentados. Sí, obvio. Y bueno, cada quien tiene el derecho a leer la teoría que quiera. Entonces, para responder la pregunta, me parece que la crítica esencial del problema de lo imaginario es lo dual. Si quieren trabajar este tema, un texto de referencia es la agresividad en psicoanálisis, por ejemplo. El problema de la agresividad en psicoanálisis surge por lo dual, por la relación amo y esclavo. Entonces me parece que la intención de Lacan, introduciendo un concepto que también fue absolutamente velado, que es el de otro, es precisamente elevar la discusión a una categoría donde ya no son dos, sino que hay al menos tres. Y ese al menos tres introduce la dimensión del lenguaje, del significante, el problema de la paradoja de Russell y demás. Entonces, ¿qué vemos hoy entre nuestros colegas? Que el señor Miller dice que el otro no existe. No hay otro. No hay otro. Entonces, mientras la frase de Lacan era no hay otro del otro, terminamos concluyendo que no hay otro. Y si no hay otro, volvemos al mismo problema. El del goce autista, donde todo lo que me pasa conmigo tiene que ver conmigo
y si hay algo que no funciona en mí debe ser porque en la sustancia viva hay algún goce mortífero que quiere llevarme hacia la muerte o hacia el estado anterior al inorgánico. En ese caso habría que plantearse la posibilidad de que haya un análisis. Es que yo no entiendo cómo opera un análisis en el cual no hay un tercero. Claro, donde solamente haya el goce autista, seguramente lo han escuchado, una frase que nunca está en la Kant, obviamente, el goce autista, que opera en donde uno pareciera que viviera en un mundo solipsista encerrado, que es un poco la teoría de Freud en realidad. Básicamente la teoría de Freud de la libido sostiene eso. Los modos de amor en Freud nunca te dan acceso al otro en realidad. Y yo creo que la intención de la teoría lacaniana es introducir fuertemente la figura del otro, aunque haya fallado absolutamente, ¿no? Aunque hoy nadie acepte la existencia del otro. En esto creo que está en el seminario 2, no sé si está en el seminario 2 o en el seminario 1, pero plantea con esto que hablábamos recién de transferencia positiva y transferencia negativa, como la transferencia negativa análoga a la transferencia imaginaria y la transferencia positiva análoga a la transferencia simbólica. ¿Eso en algún momento vos lo viste en los escritos? No. De hecho, la idea esto es un poco aventurado lo que voy a decir, pero no importa. La idea esta de que de todo hay tres, yo no la he visto en la Kant. Leí un comentario en el seminario 24, o sea, ¿a qué me refiero? Que hay cuerpo real, cuerpo imaginario y cuerpo simbólico. Que hay transferencia real, transferencia imaginaria, transferencia simbólica. Ese movimiento de tres nunca lo encontré en la Kant. Excepto un comentario en el seminario 24 donde dice cuerpo simbólico, pero se refiere al, como yo digo en el grupo de seminario 20 que tenemos, como un cuerpo de bomberos. Ese es el cuerpo simbólico, un cuerpo de bomberos, pero no tiene absolutamente... Como un corpus. Sería. Claro, exacto, como un corpus, que no tiene absolutamente nada que ver con la idea de cuerpo, como dicen, como lo llaman los colegas. Esa idea de que no hay un otro que decía recién, que se lo atribuía a Miller, ¿podría tener alguna articulación con el pensamiento único? ¿O estoy muy lejos? ¿Cómo pensamiento único? Explícame eso. No lo sabría explicar desde el punto de vista psicoanalítico, pero el pensamiento único, omnipotente, de que lo único que vale soy yo sin diferenciar al otro. Perfecto, sí, estoy completamente de acuerdo. Muy elemental la que te digo. Para mí es el resultado, es el resultado de la influencia de nuestra época en el psicoanálisis. Es decir, Occidente en el siglo XX tiende todo hacia la individuación. Por eso todos sus pacientes seguramente les dicen, es que yo debería poder resolver mi problema solo, es que a mí no me tendría que afectar lo que me dicen los demás. Seguramente esto lo escuchan todo el tiempo en el consultorio, porque el Occidente moderno tiende hacia la individuación. Entonces fíjate qué perverso movimiento, que mientras la teoría de Lacan trata de revertir el camino y decir hay otro significa solo hay otro. ¿Entienden? O sea, el sujeto en relación con el otro está absolutamente determinado por el otro. O sea, no hay forma de pensar el sujeto y el otro. ¿Qué tenemos por efecto de la enseñanza de Lacan? La idea esta de individuación. Individuación y separación. O sea, el sujeto y el otro. Entonces opera como una renegación. Es un problema psicoanalítico, ¿entienden? Hay un planteamiento que nos trata de introducir la existencia del otro y nosotros lo rechazamos, lo reprimimos. Entonces el otro no opera en realidad. Hay un goce autístico. Claro, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos con tu...? Claro, por ejemplo... Me pasa porque el otro me afecta. Obvio. Pero esa idea está rechazada en el psicoanálisis, que el otro me afecte. Porque en el psicoanálisis de Freud está rechazada esa idea también. Ahora, como último comentario, lo que yo noto es que este movimiento termina desembocando precisamente en una teoría del individualismo psicoanalítico, ¿no? Que sostiene cosas como, por ejemplo, que la frase de Lacan, no hay relación sexual, que implica un problema lógico en el sentido de que lo que no se puede hacer es escribir la relación, obviamente que hay relaciones sexuales. Si no han tenido, quizás han visto gente que ha tenido relaciones sexuales. Yo creo que somos producto de una, ¿no? Yo creo que en líneas generales sí. Ahora, entonces, ¿cómo se lee esta frase más relación sexual? Ah, claro, yo estoy con mi goce autista en mi cuerpo, vos estás con tu goce autista en el tuyo, y en realidad no hay relación como tal. Yo gozo de lo mío y vos gozas de lo tuyo. Entonces, esa es la imaginarización, ¿entienden? Volver neciamente al modelo de dos, donde al fin y al cabo yo estoy solo en mi mundo libidinal solipsista,
donde yo soy un goce autista. Esa es la negación absoluta, pero lo que te digo es que el proyecto fracasó. ¿Entendés? O sea, el proyecto lacaniano de introducir al otro fracasa rotundamente. Entonces, ¿qué seguimos teniendo nosotros? La misma teoría freudiana con otras palabras. A menos que la cuestionemos. A menos que veamos si hay algo en el concepto de otro que nos posicione radicalmente diferente de que cualquier otra disciplina en el occidente moderno. Yo pienso que sí, pero si partimos de la idea de que el otro no existe, ya está. ¿Ven? Esa es la posibilidad que yo decía. Eso es lo que no pasa. Hay cosas de Lacan que pasan, ¿no? Hay frases que Lacan dice una vez y se vuelven famosas. Hay otras frases que Lacan dice 1000 veces y nadie las toma. ¿Por qué? Porque seguramente hay cosas de Lacan que son inaceptables. Me parece que el concepto de otro en Lacan, ¿no? Es un concepto inaceptable. Entonces no pasa, no opera. ¿Qué opera? Bueno, algunas citas, ciertas ideas, individuación y separación, el fantasma, no sé qué otras citas recordarán así rápidamente de memoria, que operan. Lo real, el goce, claro, lo real, el goce, todo eso opera, pero hay cosas que no operan, por ejemplo. Y creo que mucho de lo que no opera tiene que ver con el otro, con la existencia del otro. No sé si hay más preguntas. No sé si tenemos más tiempo. Yo creo que estamos medio en el límite. ¿Hay alguna? Sí, gracias. ¿Hay alguna última pregunta? ¿Algo más que quisieran saber? ¿O ustedes que quieran comentar? Y con eso podemos cerrar todo. Me parece que queda bastante claro con esta última parte en cuanto a cómo hemos ido pensando y ustedes han ido proponiendo la manera que hay de abordar esta temática, que es la misma manera que se ve reflejada en el libro. Entonces eso me parece muy interesante porque se toma los contextos, se toma Lacan, se lee Lacan y sobre eso se debate con Lacan. Es bastante interesante y no estamos ya en un mundo donde, bueno, alguien pudo haber dicho quizás tal cosa, entonces yo a partir de eso teorizo. No. Sino que acá se remite uno a los escritos con una idea, por ejemplo, que es buscar el concepto de transferencia. Y en base a eso hacer un trabajo. Y así, evidentemente, se puede trabajar y se pueden encontrar cosas que por ahí son veladas o no se dicen. Eso me parece muy interesante. Estoy de acuerdo. Y yo también, para cerrar, me gustaría decir dos cosas. Si quieren el libro, no lo compren, si quieren, no lo lean, pero al menos quédense con dos ideas. La primera, que hay toda una dimensión política que no puede ser ignorada de lo que se dice y lo que no se dice. Ese es el primer punto que me gustaría destacar. Político institucional, del sentido de la polis, ¿no? Que opera de forma que creo que es un poco lo que trata de destacar el psicoanálisis en general, que opera de forma que nadie se dé cuenta, pero que elige qué cosas se pueden leer y cuáles cosas no se pueden leer. Hay movimientos más groseros, como por ejemplo no editar más seminarios, es un movimiento más grosero, y hay otros movimientos más sutiles, ¿no? Eso como primer punto. Y el segundo punto... Que vos a mí me acordé de esto que decís ahora cuando vos dijiste al principio, bueno, yo en esto no estoy de acuerdo con Lacan. A mí me pasa por ahí que cuando estoy leyendo a Miller, yo ya no sé qué es lo que está diciendo Miller o qué es lo que está diciendo Lacan. Es como... en esto que vos decís de que, bueno, qué dice quién, qué hay detrás de esto, qué no edito, qué se pone en juego, qué no. A mí cuando vos dijiste esto al principio, de bueno, yo aclaro acá que yo no estoy de acuerdo con esto y voy a seguir tal lineamiento. Eso es como algo que te ordena, yo ya sé por dónde voy a leer esa parte. Es como... Estoy de acuerdo. Hay que considerar, bueno, esta es una discusión que nosotros hemos tenido vez pasada hablando precisamente de una clase de Miller. Así como hay freudianos y hay lacanianos, hay millerianos. Porque lo que dice Miller lo dice Miller. Y el libro, si se quiere en algún punto, es esta cuestión de la estandarización de los seminarios a partir de Miller. Que ya en la década del 70, en la década del 80, cuando se edita el seminario 8, hay grandes diferencias entre las copias mimeográficas que había y lo que termina editando Miller. Entonces ahí se produce como un colapso de cuál es la historia oficial, o sea, de que existe la posibilidad de que haya una historia oficial y una historia transversal o subterránea o como le quieran llamar.
Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque lo que estamos leyendo, que no significa necesariamente que lo que diga Miller está mal, lo que diga Lacan está bien, sino que, bueno, no está bueno por ahí que Miller se agarre de la figura de Lacan para decir ciertas cosas y terminemos en esta falacia que hablábamos recién. Está bueno, pues, o sea, pensarlo desde ese lugar. Lo que dice Miller lo dice Miller. Y muchas veces lo que está escrito en los seminarios de Lacan habría que pensarlo también por el lado de Miller. Hay que ver quién lee. Ustedes saben que Miller se autoproclama en su texto sobre la edición del psicoanálisis de la edición del seminario de Jacques Lacan. Miller tiene un texto que dice que Lacan decía que él fuera un coautor del hecho. Entonces, Miller es coautor del seminario de Lacan. Eso no hay que perderlo de vista. O sea, yo no digo si está bien o está mal. Lo que digo es, mi primer punto para cerrar es, no perdamos de vista la dimensión política. No lo perdamos de vista, como dice Gonza. No sé si se puede sacar del medio o no. No sé si se trata de la verdad de Lacan, pero sí se trata de no perder de vista la dimensión política. Y lo segundo que quisiera que se lleven como idea es que puede haber una transmisión del psicoanálisis que no dependa de la transferencia. El psicoanálisis puede ser un discurso racional que se puede transmitir de una persona a otra, aunque no estemos de acuerdo. O sea, ustedes no tienen que amar el psicoanálisis para entender el psicoanálisis. El psicoanálisis se puede entender aun cuando ustedes no estén de acuerdo. Porque la enseñanza basada en la idea transferencial del psicoanálisis genera amos y esclavos. Y eso es justamente lo que hoy nos sobra y me parece que tendríamos que apuntar para otro lado. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a mis colegas por acompañarnos. Gracias.